Buenos días, queridos chicos. Esperando que se encuentren bien en compañía de la familia. Hoy, martes 8 de septiembre, daremos inicio a nuestras actividades y lo haremos con la siguiente frase. Amo la luz porque se muestra el camino y también amo la oscuridad porque se muestran las estrellas. Nuestro tema central de la semana es Juegos para convivir mejor. El área que trabajaremos el día de hoy es Ciencia y Tecnología. La actividad que desarrollaremos es Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. El propósito de tu aprendizaje es: hoy indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Las metas que vas a lograr el día de hoy es proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño, comparar datos de la observación e información consultando para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. A continuación, te leeré la siguiente situación. Dice, Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y, al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver lo que sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo, mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra. Muy bien, ahora responderemos las preguntas relacionadas a la lectura. ¿Qué asustó a Karina? ¿Qué dijimos que asustó a Karina? Pues claro, asustó un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Luego, ¿quién era el dinosaurio? Pues era su pijama. Ella vestía un pijama de dinosaurio. ¿Qué produjo la sombra? A ver, chicos, ¿qué produjo la sombra? La sombra lo produjo la luz de una lámpara en el pasillo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo se produjo la sombra del dinosaurio? Pues se produjo cuando ella pasó al frente, ¿verdad? Pasó al frente de la lámpara, se produjo su sombra. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Te habrá pasado alguna vez, chicos? ¿Te asustaste o sabías que era tu sombra? Las sombras se producen con la luz o sin la luz. A ver, ¿ustedes qué dicen? Si observamos las imágenes, ¿qué podemos responder? Y finalmente, las sombras pueden variar del tamaño. ¿Cómo? ¿Pueden variar? A ver, chicos, sus respuestas. Muy bien, ahora vas a escribir la siguiente pregunta, ¿correcto? ¿Cómo se produce una sombra? A ver, chicos, ¿cómo se produce? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Muy bien. Ahora selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. Estas son las preguntas iniciales. A ver, ¿cuál será de estas tres? Será la idea que me podrá ayudar a responder mi pregunta. Bien, si un objeto deja pasar la luz, entonces se produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces se produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. A ver, ¿cuál de esas tres seleccionarías tú? Muy bien, ahora piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podría ser.
Muy bien, hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos, de repente preguntar a tus familiares o de repente buscar información en libros e internet con el apoyo de un familiar. O también, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Seguidamente te voy a leer un texto informativo. ¿Cómo se produce una sombra? A ver, vamos a ver. La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o el fuego, o una fuente artificial, como una linterna o una lámpara, pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es lo que llamamos sombra, ¿correcto? Muy bien, chicos. Observen las imágenes, miren, ve. Ahí está la niña, ahí está el sol, los rayos que iluminan a la niña y se produce la sombra. Pasamos. Muy bien, ahora para saber, chicos, cómo se produce una sombra, te propongo indagar a través del siguiente plan de acción, ¿correcto? Con la ayuda de un familiar para que puedas desarrollar este plan y saber cómo puedes hacer tus experiencias. Muy bien, a ver, vamos a leer. Plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Bien, ¿qué vas a utilizar? Bien, leemos entonces. Número 1, observar las características del material con que están hechos los objetos. 2, observar si los objetos que dejan pasar la luz o no producen sombra. 3, registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. 4, comparar las sombras de objetos diferentes. 5, producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. 6, producir sombras de diferentes tamaños. 7, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las para responder las preguntas iniciales. Ahora, ¿qué vas a utilizar? Lápiz, linterna. Si no tienes linterna, no te olvides la linterna del celular de tu mamita o tu papito. Cuaderno u hoja de reuso, objetos de diferentes materiales, cartulina. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, ahora empieza a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busque un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Para ello, consigue los siguientes objetos y observa sus características. Un vaso de vidrio o de plástico transparente. Una cartulina rectangular de cualquier color. Una pelota de plástico y también una lata. ¿Cuál crees que producirán sombras? ¿Por qué? A ver, chicos, vamos a hacer la siguiente experiencia. Ahora vamos a comprobar. Número 1. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. 2. Coloca el vaso de vidrio, ¿no? Y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. 3. Repite el mismo procedimiento con cada objeto, con la cartulina, con la pelota y con la lata. Observa y registra tus observaciones. Muy bien, chicos, entonces es en esta tabla donde ustedes van a registrar sus observaciones. Acá tienen que dibujar los materiales con el cual han hecho su experiencia. Un vaso, cartulina, una pelota y una lata. Luego la pregunta dice, ¿de qué material está hecho? Pues tienen que ver de qué material hicieron el vaso, la cartulina, la pelota y la lata. ¿Qué dejará pasar luz? A ver, vamos a ver cuál de estos
objetos dejará pasar la luz. ¿Correcto, chicos? ¿Qué se formará? Dice, ¿qué se forma en la pared? ¿Qué se formará en la pared, chicos? Y acá, en esos recuadros de acá, van a dibujar. ¿Correcto? Muy bien, entonces esta es la experiencia que ustedes van a realizar y luego lo van a registrar en este cuadrito. Muy bien, chicos, ahora llegó el momento de producir tu sombra, ¿correcto? De acuerdo con la experiencia anterior, ¿qué necesitas para producir tu sombra? Muy bien, a ver, ¿qué necesitas? Número 1, pega el papelote sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna o colócale una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Correcto. 2. Párate de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. 3. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. 4. Disfraza tu sombra. Colócale un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Pide a tu familiar a producir también tu sombra. ¿Correcto, chicos? A ver cómo quedará lista tu sombra. Y no te olvides disfrazarla. Le puedes poner un gorro, de repente le puedes poner unos aretitos colgando, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, y los varones no, ¿no? De repente, ¿qué van a hacer los varones? A ver. No sé, de repente algo curioso que se les pueda ocurrir en ese momento, ¿verdad? Bien, chicos, a ver, intentarlo. Bien, chicos, ahora dialogarán con su familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? A ver, chicos, ¿dónde se ubicaron? ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? ¿Sí o no? ¿Cómo es tu sombra? A ver, ¿cómo será tu sombra? ¿Será grande, pequeña, ancha, angosta? A ver, ¿cómo será? ¿Se parece a ti? A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? A ver, cuando te pusiste un gorrito, a ver, ¿qué pasó con tu sombra? ¿Salió el gorrito o no salió el gorrito? A ver, chicos, ¿la sombra de tu familia es igual a la tuya? ¿Será igual o no? ¿Y por qué crees? Muy bien, chicos, ahora ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales, ¿correcto? Pide ayuda a un familiar para que realices los siguientes, las preguntas iniciales. Dice, ¿cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Ya, chicos, ahora sí, ya pueden responder. Ahora completa el siguiente esquema, el que te presentamos para resolver tus preguntas, ¿correcto? La sombra, dice, se produce cuando hay una fuente de luz, como, a ver cómo era, el sol o el fuego, o una luz artificial como la luz de una linterna. ¿Sí, chicos? Ahora, se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Puede cambiar de tamaño cuando está cerca o lejos de la fuente de luz. ¿Sí? Ahora, los objetos que producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Y tienes que mencionar uno o dos ejemplos. Los objetos que no producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Y tienes también que mencionar ejemplos, ¿correcto? Entonces, este esquema también te va a ayudar a responder las preguntas iniciales, ¿correcto, chicos? Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? A ver qué es lo que hiciste. ¿Elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombras? ¿Qué experiencia obtuviste? ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Muy bien, chicos. Entonces, a conversar con la familia a partir de estas preguntas. Tienen que dialogar. Muy bien. Ahora, chicos, recuerden, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca
o lejos se ubique de la fuente de luz, en este caso la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Muy bien, chicos, ahora con el apoyo familiar revisa si lograste tus metas y señala con el dedo según el recuadro que corresponda. Muy bien, a ver, vamos a ver si lograste tus metas. ¿Propusiste posibles respuestas sobre cómo se produce una sombra? Sí, seguramente que sí. ¿Seleccionaste acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra? ¿Registraste y organizaste datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende el tamaño? ¿Compartiste datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño? Muy bien, si lo lograste, te felicito. Y si no, sigue intentándolo. Caso contrario, pide apoyo para que puedas lograr tu aprendizaje. Entonces, chicos, no se olviden que el día de hoy han indagado y están jugando con la luz y la sombra. Muy bien. Entonces, no te olvides del propósito, que también es muy importante, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu propósito? Pues en esta actividad ustedes van a indagar sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces les deseo una bonita mañana, cuídense mucho y a realizar sus actividades. Un abrazo, gracias.